Buenas noches y feliz semana a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien y con muy buena actitud para un martes más de estudio. Estamos en el libro de Apocalipsis, descubriendo cosas maravillosas que el Señor nos ha permitido por su gran amor y misericordia, que nosotros pudiésemos entender las palabras de esta profecía. Que claramente por el medio del Espíritu Santo pueden ser entendidas y explicadas, ¿verdad? Claramente. Espero que cada uno de ustedes haya pasado una semana maravillosa, atesorando todo lo que los martes atrás hemos estudiado. Recordemos que todo el material está siendo almacenado o grabado en nuestro canal en YouTube del reloj profético. Ahí tenemos materiales, los videos anteriores e incluso materiales extra que pueden ser de apoyo para este estudio de las profecías de Apocalipsis y Daniel. Y quiero que me acompañen a una palabra de oración para dar inicio a este martes de profecía. Vamos a orar. Oremos. Mi Dios, mi gran Señor, tú que eres, Señor, dador de vida, Señor, tú que con solo tu palabra, Señor, el mundo puede mover, Señor. Tú indicas, Señor, cada cosa donde tiene que ir. Tú tienes todo bajo tu control, Señor. Tanto el movimiento del viento, Señor, como el mar, las aguas, todo, tú tienes el control absoluto, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque eso nos indica, Señor, que usted está pendiente a lo que en este mundo sucede, Señor. Porque tú tienes todo coordinado, Señor. Y te damos las gracias, Señor, infinitas, infinitas, Señor. Porque los que tu pueblo, Señor, que sigue tus pasos, el paso de Jesús, Señor. Tenemos una senda verdadera, una senda por el cual sabemos que podemos caminar directamente, Señor. Sin podernos tropezar, sin tratar de desviarnos, Señor, llegaremos hasta donde tú quieres que lleguemos. Te damos las gracias, Señor, nuevamente, y siempre te pido, Señor, infinitamente por la salud de cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor. Asimismo, nuestros trabajos, Señor, y todo lo que tú nos brindas, Señor. Guía siempre a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo pueda siempre estar sobre cada uno de nosotros. Pues ahora, Señor, permítenos tener la disponibilidad de entender y seguir estudiando las palabras de la profecía, Señor, de tu libro, Señor, de esas revelaciones, Señor, que tú dejaste, Señor, para que tu pueblo estuviera atento. Dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena. Señor, así de importante tú crees que son las palabras que tú dejaste para que tu pueblo pueda seguir caminando. Te damos las gracias, Dios mío, y permítenos una linda noche. En tu buen nombre, Jesús. Amén. Le damos la bienvenida y le doy la bienvenida también al pastor Balbuena, que va a tener el estudio de hoy. Adelante, pastor. Bien, amigos, qué alegría verles nuevamente aquí con nosotros. Gracias por su acompañamiento, por su fidelidad, por el deseo de aprender siempre. Y ya estamos bastante avanzados. Ya en el día de hoy vamos a llegar hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. Nos aproximamos rápidamente al final del libro, a los desenlaces de las escenas finales, no solamente del libro, sino de la historia de este mundo. Y en esta ocasión, una vez que ya hemos estudiado la semana pasada,
esta sección, salimos de la sección media del libro que ya les había mencionado, que ocupaba entre los capítulos 12 y 14. Pues hoy ya iniciamos este recorrido a lo que va a ser la última parte del libro, que comienza el capítulo 15 hasta el final del capítulo 22. Hoy cubriremos, si Dios lo permite, los capítulos 15 y 16, para lo cual, por favor, quiero pedirles, suplicarles que puedan ir a su Biblia, ya sea electrónica o de papel convencional. Usted puede ir a Apocalipsis capítulo 15, va a ir al capítulo 15 y va a encontrarse con algo allí. Cuando comienza el capítulo 15, es muy interesante que lo primero que menciona es que ahí están eh, unas escenas muy impresionantes que están relacionadas con lo que llama la Biblia la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Cómo es esto de la ira de Dios? Dios se aira, Dios tiene, digamos, ese tipo de emociones como las de los seres humanos. ¿En qué consiste esto de la ira de Dios? Usted puede ver allí otra señal grande y admirable, el versículo 1 del capítulo 15. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Es un vocablo que vuelve a aparecer de nuevo en el capítulo 15, pero que antes de eso, tenemos que hacer algunos análisis para poder entender de qué significa esta sección. Vamos entonces a la siguiente lámina. La siguiente lámina entonces nos presenta el título de esta noche. El tema de hoy de este seminario se titula Protegidos del engaño. Ahí vamos a ver a la siguiente lámina, por favor, para poder ver el título de hoy. E inmediatamente después del título pasamos a la lámina tercera. Así que protegidos del engaño. Mientras llegamos allí, ahí estamos ya en esta lámina. Vean ustedes que a partir del versículo 2, usted va a ver allí, en el capítulo 15, va a haber una escena de victoria, una escena victoriosa. Algunas personas, cuando se les dice Apocalipsis, solamente lo relacionan con desastres, pero realmente hay una alternancia de episodios ahí. Esta escena es una escena de victoria y que va con su correspondiente canto. Vean ustedes que en el versículo 3 hay un cántico que aparece, un canto de agradecimiento, de darle gloria a Dios, de alabanza. Y es muy interesante esto, muy interesante porque hace unas sesiones atrás dijimos que el capítulo 13 de Apocalipsis, el capítulo 13 que habla de la bestia, de la imagen de la bestia, todo eso, que realmente ese capítulo 13, esa visión no terminaba ahí en el versículo 18 del capítulo 13, sino que tiene una conclusión, que es el canto de los 144,000 sellados. Y ahora aquí aparece otro canto en el capítulo 15, y es muy interesante que entre los dos cantos, porque el primer canto que les estoy diciendo está en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Ahí está el canto de los 144,000. Y ahora tenemos aquí este otro canto que está desde el versículo 3 hasta el versículo 4. ¿Qué hay en el medio de esos dos cantos? ¿Qué hay en el medio? Bueno, el mensaje de los 3 ángeles que vimos la semana pasada. Es decir, que las personas que le presten atención tanto al primer mensaje, al segundo y al tercero, las personas que le presten atención, que le den la seriedad de vida a esos 3 mensajes, son las personas que van a alcanzar la victoria sobre los poderes de las tinieblas de este mundo. Son los que van a alcanzar la victoria, que es esta victoria que aparece aquí en el capítulo 15, versículo 2. Por eso es que era tan importante lo que les decía en las sesiones anteriores, que ese nudo central del libro Apocalipsis, que va del capítulo 12 al 14, contiene los elementos para que todos los seres humanos de esta tierra puedan tomar una decisión. ¿Sí? A nosotros nos parece que la vida sigue con su normalidad, vamos a nuestros trabajos todos los días, la misma rutina de siempre, nos levantamos a cierta hora, tenemos ciertos compañeros de trabajo, seguimos nuestra rutina. El que tiene su vehículo, pues la rutina es su vehículo, el que toma transporte público o un subterráneo o lo que sea su rutina. Pero amigos, la vida es solemne, la vida trasciende lo que a nosotros nos parece que es la rutina de todos los días. Todos los días es un día solemne donde se están sellando los siervos de Dios, donde las personas que realmente toman la vida en serio, donde permiten que su entrega a Dios sea
un pacto de vida, un compromiso de vida, esas personas permiten que el Espíritu Santo permee todas las áreas de su vida y transforman su rutina en un testimonio de entrega a Dios y de poder influenciar a otras personas. Así que recuerden esto, la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo y ninguna de las palabras o de los arreglos de la disposición, como está la Biblia en cualquiera de sus libros, es al azar, es algo que Dios ha dejado de forma intencional para indicarnos por medio de ese modelo que como Dios ha diseñado cada uno de los libros de la Biblia, Dios lo ha diseñado porque en esa disposición, en ese orden, digamos, inspirado por Dios, hay grandes enseñanzas ahí. De tal forma entonces que tenemos ahí en esa lámina, vean ustedes, ¿qué significa de aquí en adelante? ¿Qué significa de aquí en adelante el capítulo 15 en su proyección hasta el final? Bueno, significa el fin del ministerio sacerdotal del santuario. ¿En qué nos basamos para eso? Por favor, busque ahí el capítulo 15, el mismo que estamos viendo en este momento, y por favor, ubíquese ahí en el versículo 7. Ve el versículo 7, ¿no? Ahí dice que vio uno de los seres vivientes cuando dio a uno de los 7 ángeles, cuando dieron a los ángeles las copas de oro llenas de la ira de Dios. ¿Por qué copas? Bueno, porque ahí esos son los recipientes. Recuerden que la semana pasada se hablaba del cáliz, el cáliz de la ira de Dios. Es un elemento, sí, como para un elemento, una metáfora para ilustrar que, digamos, el ser humano va llenando la medida de su maldad hasta que llega un momento cuando la copa se rebosa, donde ya no, es una forma metafórica de decir que el ser humano ha llenado, ha traspasado los límites de la misericordia divina, de la paciencia de Dios, y Dios entonces tiene que tomar acción. ¿Sí? Como dice allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por chiste, por juego. ¿Desde cuándo estoy escuchando que Jesús viene y nada ocurre? No, 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 no es eso, sino que Dios es paciente con los seres humanos, aún con los más atrevidos, con los más contumaces, con los más profanos. Dios es paciente con ellos para que lleguen al punto de arrepentirse, de ceder a la influencia del Espíritu Santo y que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí entonces donde entra el versículo 7, el concepto de la ira de Dios. La ira de Dios no puede compararse a la ira del ser humano, no es lo mismo. De nuevo hago el comentario recurrente. Aquí recuerden que todos los libros de la Biblia son escritos por autores hebreos y ellos utilizan hebraísmos y humanizaciones. Es, por ejemplo, cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Realmente no se pueden tomar literales esas palabras, porque si Dios endurece el corazón del faraón, entonces entra en contradicción con el libro de Santiago cuando dice que Dios hace acepción, que no debemos hacer acepción de personas. Entonces, si Dios está endureciendo, si tomamos literalmente eso, que Dios está endureciendo el corazón del faraón, entonces quiere decir que ya desde siempre el faraón estaba destinado o predestinado a la perdición. Y no es así. Así, es un hebraísmo, es una forma hebrea de ilustrar algo. Realmente lo que estaba pasando ahí es que el mismo faraón cerró su mente, su corazón para impedir la acción del Señor. Bueno, en ese contexto tomamos entonces el tema de la ira. La ira no es un arrebato irracional de Dios para desbaratar todo. No es así. La ira es una palabra para ilustrar que Dios está opuesto al pecado. Dios se opone al pecado, ¿sí? Y las dos cosas no pueden coexistir en el universo. ¿Cómo ilustrar la ira de Dios? Es como cuando usted llega del trabajo o llega a su casa llega en la noche y su casa está en oscuras, todas las luces están apagadas y usted llega a su casa y a su sala de recibo o a su habitación y prende la luz. Cuando usted enciende la luz, la habitación se llena de luz y se acabaron las tinieblas. Así es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santidad, Dios es santo, Dios es luz. Y como Él mismo es luz, pues la luz extingue las tinieblas. En ese sentido es la ira de Dios, ¿verdad? Cuando Dios activa su luz, por decirlo de una forma figurativa, Dios activa la luz, la tiniebla se disipa, porque ambas cosas no pueden vivir juntas. De tal manera que si el ser humano persiste en conservar tinieblas dentro de sí, Dios, que es luz, tiene que extinguir esas tinieblas. Dios no quiere realmente, dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, que lo último que Dios quiere es la muerte del pecador. Dios no lo quiere. Por eso que se habla de la extraña obra en el libro
Isaías capítulo 28, la extraña obra de Dios. ¿Por qué es una extraña obra? Porque Dios es vida. La vida que nosotros tenemos proviene de Dios. Dios se goza en crear, Dios se goza en traer mundos nuevos, nuevas realidades, Dios se goza en la variedad, Dios es vida. Jesús mismo dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y que Dios tenga que hacer una operación que es contraria a la vida, es algo que que contradice la naturaleza de Dios. De tal forma pues que cuando Dios decide de alguna forma que alguna persona que prefirió las tinieblas, y Dios decide que esas tinieblas hay que extinguirlas, muy a pesar del Señor, pues eso debe hacerse. Primero, es un acto de amor para la misma persona y un acto de amor pues para el resto de su creación. Así que aunque veamos ahí la palabra ira, no es algo como el ser humano, que el ser humano pierde el control y es una obra destructiva con un espíritu totalmente maligno. La palabra ira es un vocablo, una humanización, un vocablo hebreo para ilustrar que las tinieblas del pecado deben ser extinguidas por la luz de Dios, por la santidad de Dios. Al mismo tiempo, la palabra ira también significa, en términos teológicos, la palabra ira es el fin de la gracia, ¿sí? El fin, ya es el momento, ya cuando llegó la hora de cerrar el capítulo con toda la raza humana. Ya no hay más oportunidad de arrepentimiento porque ya Dios en este momento, cuando lleguen estas plagas que aún están en el futuro, ya todo ser humano en la tierra conocerá, sabrá la verdad y tendrá los elementos para tomar una decisión. Pero veamos el versículo 8, dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. ¿Qué significa esta imagen de que el templo se llene de humo? Por ejemplo, si usted va al libro del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 11, si va a ese libro, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 11, se va a dar cuenta que Salomón estaba inaugurando el templo. El templo se llena de humo y los sacerdotes no podían entrar, ¿sí? Se interrumpió el sacerdocio, se detuvo, se paralizó. No había sacerdocio porque la gloria de Dios que estaba envuelta ahí en esa nube llenó el santuario. Si usted va, por ejemplo, al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 40, el último capítulo del libro de Éxodo, y va a ver los versículos 34 y 35, se va a dar cuenta que también la gloria de Dios llena ahí el templo y que ni siquiera Moisés, que era el siervo de Dios, el siervo en una posición muy exaltada, Moisés, ni siquiera Moisés podía entrar. Entonces, ¿qué significa el hecho de que el templo del cielo se llene de humo? Eso quiere decir, amigos, que el sumo sacerdote del cielo ya no seguirá haciendo su trabajo. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Se terminó la intercesión de Cristo en el cielo. Es decir, hasta el capítulo 14 tiene que ver con nuestra realidad actual, pero desde el capítulo 15 en adelante es el futuro que aún no ha llegado, que no está lejos, pero que aún no ha llegado. Entonces ahí vemos en la siguiente lámina, que de lo que se trata, de lo que está entre el capítulo 11 y el capítulo 15, ¿verdad? Del 11 al 15, que significa 12, 13 y 14, es la parte neurálgica del libro, donde está la información que los seres humanos deben tomar en cuenta para salvarse y donde los seres humanos toman la decisión de a cuál poder o a cuál bando van a obedecer. Pero hasta el capítulo 11 está todas las etapas, los aspectos de la intercesión de Cristo. Por eso para nosotros debe ser muy valiosa la intercesión de Cristo. El mundo sigue girando, usted tiene vida, usted tiene un trabajo, usted se levanta todos los días, usted tiene familia, usted gana un dinero, usted recibe bendiciones, aún hasta los problemas que tiene son bendiciones disfrazadas. Todo eso es gracias a la intercesión de Cristo. Pero del versículo 15, del capítulo 15 en adelante, ya tenemos una etapa del mundo donde no hay intercesión. Hoy más que nunca tenemos que valorar esa intercesión. Entonces, en la siguiente lámina vamos a encontrar allí que lo mismo que pasaba, que ocurría en el pasado, se va a repetir en el futuro. Así como la nube llenaba el tabernáculo del desierto y llenaba el templo de Jerusalén, así lo mismo es una representación en miniatura de lo que ocurre en el cielo cuando se detenga entonces la intercesión de Cristo y venga la última etapa de este mundo. De esa manera, amigos, llegamos al capítulo 16. Yo le voy a pedir que pasemos ahora al capítulo 16 de aquí de Apocalipsis. Y ahí vamos a encontrar un paralelismo muy interesante. Paralelismo. ¿Qué significa paralelismo? Que hay secciones de la Biblia que se parecen a otras. Y así pasaremos a la siguiente lámina, por favor.
se parece, que hay similitudes entre una sección de la Biblia y otra. Y fíjense usted lo que tenemos ahí. Esto es un cuadro muy interesante porque en este cuadro estamos comparando las trompetas con las plagas. Las trompetas que van del capítulo 8 hasta el capítulo 11 con las plagas que están todas aquí en el capítulo 16. Entonces es muy interesante ver que en el lugar donde inciden las trompetas, donde inciden, es ese mismo sitio donde incide cada plaga. Es decir, primera trompeta con primera plaga, segunda trompeta con segunda plaga. Es decir, usted traza una relación. Si usted va, por ejemplo, a Apocalipsis 8.6, en este momento, 8.6, y va a buscar dónde cae la primera trompeta, dónde incide, dónde influye, va a encontrar que es en la tierra. Y entonces lo compara con la primera plaga y va a ver que es en la tierra. Si usted va entonces a Apocalipsis capítulo 8 y busca allí la segunda trompeta, se va a encontrar que incide sobre el mar, lo mismo que la segunda plaga, y así sucesivamente. Es decir, inciden exactamente en los mismos lugares. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y aquí resalta una figura muy interesante, que es la de los ángeles que están reteniendo los vientos. Recuerden, cuando estábamos estudiando el tema de los sellos, los 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de la tierra, esperando que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Bueno, esos vientos retenidos están retenidos mientras el mundo está bajo las trompetas, pero cuando ya los ángeles sueltan y permiten que esos vientos soplen sobre la tierra, las catástrofes, los cataclismos, eso que antes eran trompetas se convierten en plagas. De tal manera entonces que las trompetas son, vamos a decir de alguna manera, eh, eventos catastróficos en la tierra, pero de manera parcial, ¿sí? Que no son totales, no son totales. Es decir, se puede utilizar la palabra juicio, se puede utilizar la palabra calamidades, problemas, conflictos, pero parciales. ¿Por qué parciales? Porque está controlado. ¿Por qué controlado? Porque Cristo intercede en el cielo. Es decir, son eventos que ocurren en la tierra para llamar la atención de los seres humanos que el juicio de Dios está cerca. Por eso que son controlados, porque es para llamar la atención de los seres humanos, y son controlados porque en medio de eso está la misericordia de Dios por la intercesión de Cristo. Pero una vez que termina la intercesión, esa trompeta se convierte en plaga, se transforma en plaga porque se termina la gracia, se sueltan los vientos y ahora sí llegamos al acto final. Entonces es muy interesante que veamos eso. En la siguiente lámina, la siguiente después de esta, entrando ahora a las plagas, quiere decirle que muy interesante esto porque el lenguaje que presentan aquí las plagas, mucho del lenguaje que presenta estas plagas es semejante a las plagas de Egipto. Lo que quiere decir entonces que las plagas de Egipto, que comienzan en Éxodo capítulo 7 y terminan en el capítulo 13 de Éxodo, esas plagas de Egipto son una ilustración, son como una anticipación, como un modelo en pequeño de las plagas grandes que son estas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de la misma manera como esas plagas en Egipto fueron físicas, fueron reales, plagas sobre el ganado, las plagas sobre el río Nilo, las plagas sobre las siembras, fueron físicas, estas plagas de Apocalipsis 16 también van a ser físicas, van a ser verdaderas, van a ser así tal cual como está escrito allí. Que entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la primera plaga cae sobre la tierra, va a haber un colapso alimentario. Fíjense, si hoy día hay problemas en el mundo con la parte alimenticia, se piensa que hay más de 1.000 millones de personas que están en cualquier condición de hambre hoy, hambre moderada, hambre atroz, hambre ya terminal, que la persona ya va a morir muy pronto por inanición. Imagínense ustedes cómo será un mundo donde ya no va a estar la misericordia de Dios. O sea, no va a haber los mecanismos de distribución de alimentos, los mecanismos de los equilibrios económicos, no va a ser posible para abastecer, no solamente para digamos, fortalecer la tierra, porque ya la tierra a esos momentos, con tanto fertilizante y tanta cosa, pues la tierra estará mucho más empobrecida, sino que también los desequilibrios económicos no han permitido que la economía sea una economía circular de beneficio a las comunidades, sino más bien una comunidad a escala donde beneficia a unos pocos en detrimento de la gran población mundial. La segunda plaga entonces incide sobre los ríos. Esto significa, pues, obviamente, como el mar. Fíjense que en este momento, hoy, en este momento que estamos hablando, el 40% del mar, del fondo marino, está arrasado.
por la pesca de arrastre y por una cantidad de prácticas impropias. Hay algunas películas por ahí de niños que han tratado de concientizar al mundo sobre el tema ecológico, como la película de Nemo y la de Happy Feet, del pingüino y otras más, un poco para tratar de concientizar a las nuevas generaciones de no seguir el ejemplo de sus padres. Se dice que la cantidad de desperdicio que hay en el Océano Pacífico, si se pudiera juntar toda la cantidad de desperdicio que hay en el Océano Pacífico, juntaría una cantidad de desperdicio semejante al tamaño del estado de Texas, que es el estado más grande de la Unión, con 600.000 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes de la dimensión de lo que estamos hablando aquí. La tercera plaga, entonces, llega a los ríos, se afecta el ciclo hidrológico y por eso hay más calentamiento global y hay más desequilibrio en el clima, el cambio climático, por el tema de la lluvia ácida, ¿sí? Porque ¿qué hacen los rayos solares? ¿No? Los rayos solares entran a la Tierra, rebotan con la toxicidad que hay arriba en las nubes y caen entonces a la Tierra, entonces empobrecen la Tierra produciendo fenómenos naturales y también contaminando las aguas. Eso pues se va a estimular de forma más importante en el tema de las plagas. Cuando se habla ahí de la cuarta, que tiene que ver con la atmósfera, pues allí tiene que ver justamente lo que estamos diciendo, la destrucción atmosférica. Porque ustedes saben que aunque hay varios acuerdos climáticos firmados, entre ellos el del París del 2015, todavía hay algunos líderes mundiales que insisten en asegurar que eso, el cambio climático es una mentira, que eso no es cierto, que eso es China, que se quiere apoderar del mundo, pero no, no, o sea, todos estos fenómenos climáticos que están afectando la Tierra entera, los movimientos de los océanos, el crecimiento de las mareas, el hundimiento de las islas. Se piensa que para el año 2030 es el punto de no retorno de la Tierra, por eso se habla de la Agenda 2030 y se piensa que a partir de 2030 algunas islas del Pacífico van a desaparecer por completo, las islas Tuvalu, probablemente las islas Samoa, Kiribati y otras islas más. Todo eso por la cuarta. Cuando llegamos a la quinta, entonces el colapso energético. ¿Por qué? Por ejemplo, mire, por ejemplo, por decirle una anécdota, Google en la actualidad está comprando grandísimas extensiones de terreno en diferentes partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos, pero para dedicar esos terrenos no a la siembra, sino al minado, a la ingeniería de la minería de datos. De ahí es donde vienen por ejemplo, por decirle un ejemplo, las operaciones con las criptomonedas. Y ese tipo de operaciones gastan mucha más energía de lo que hasta ahora se ha gastado. Es decir, que lo que se nos viene en la Tierra es un gasto de energía tremendo. Si finalmente la economía va a ser una transición de lo tradicional que tenemos hoy día, que todavía hay dinero físico y que en el futuro todo va a ser manejado por criptomonedas, pues el gasto de energía va a ser sumamente importante, además de la población mundial que requiere de más consumo y todo joven que se gradúa, toda persona que sale al mercado laboral, quiere tener su vehículo, quiere tener su carro, sus diferentes electrodomésticos en casa, lo que quiere decir que el gasto de energía va a ser mucho mayor. Y aunque se insiste en la implementación de energías limpias y verdes, pero no, las energías tradicionales van a seguir su curso porque, por ejemplo, hay diferentes países que habían pensado que para el 2020 ya iban a pasar al estado de carbono cero, pero la gran mayoría ha dicho, mira, no llegamos a la meta, vamos a tener que esperar hasta el año 2050. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano en general no está preparado para solamente actuar, vivir, desempeñarse con energía limpia. Es un chip que está entrado en la mente, la persona necesita su electricidad y su consumo normal. Mientras tanto, la huella de carbono va siendo mella en la Tierra. La sexta plaga, entonces, el colapso de la religión mundial. El colapso, eso vamos a ver un poco más adelante. Y por último, la séptima plaga es ya cuando todas las instituciones de la Tierra, los gobernantes, o sea, el sostener la Tierra por cualquier forma de liderazgo, de gobierno o de lo que sea, va a caer como la estatua de Nabucodonosor y todo se va a diluir. Ese es el significado natural. Es decir, las plagas como se cumplieron en Egipto, también van a ser aquí en Apocalipsis 16. Pero al llegar a la siguiente lámina, siguiente cuadro, por favor, entonces estas plagas no solamente tienen un significado literal, como ya lo he dicho, sino también un significado espiritual. Entonces, ¿qué significa la primera plaga? La apostasía en el pueblo de Dios, la tierra. ¿Por qué? Porque recuerden que en Apocalipsis 12 la tierra
significaba aquellas regiones del mundo que le dieron la bienvenida a los cristianos, pero va a llegar un momento que ese cristianismo se va, esa tierra cristiana se va a corromper, apostasía, ¿sí? La segunda plaga cae sobre el mar, bueno, son las multitudes que le han comprado el producto, la idea al protestantismo falso. Bueno, eso va a ser destruido. La tercera, que es la de los ríos. Bueno, ¿qué son los ríos en la profecía? Los ríos son doctrinas falsas, doctrinas falsas. Entonces, una cantidad de doctrinas falsas van a proliferar con mucha más fuerza en el futuro, capitaneadas por la doctrina falsa de que el domingo es el día de reposo. La cuarta plaga, en términos espirituales, donde ya Cristo no intercede, es un colapso del sacerdocio humano. Es decir, amigo, hoy día nosotros vemos lastimosamente estamos viendo cómo dentro de las diferentes instancias del cristianismo, llámese protestantismo, llámese catolicismo, cualquier otro tipo de cristianismo, como líderes mundiales, o no mundiales, líderes importantes de nuestras diferentes comunidades religiosas, han sido envueltos en escándalos bastante sólidos y por respeto a las damas aquí presentes, para mencionarlos aquí, pero como no se hace nada, no hay ninguna medida que logre detener estos abusos y que más bien lo que han hecho es que se han encubierto. Entonces esta crisis institucional generalizada que hay en el cristianismo es algo que va a seguir creciendo, va a llegar un momento que se va a caer por completo el sacerdocio, no se va a poder levantar. Cuando digo sacerdocio no me refiero únicamente a un sacerdocio católico, me estoy refiriendo a todo el cristianismo en general. Y eso pues va a traer como resultado la quinta plaga, que es el colapso mundial de la religión. Es decir, la religión, cualquiera sea su expresión final, cualquiera ya sea una religión unificada, o las creencias orientales, o las creencias de cualquier otro tipo, eso va a ser un colapso. ¿Por qué, amigos? Porque ya habíamos dicho en una lámina, en una entrega anterior, que las religiones del mundo han sido fabricadas por el hombre y que la única religión verdadera es la que procede de Dios, donde Dios toma la iniciativa de buscar al ser humano. Pero todo lo demás que es inventado por hombres, por muy bonito y filosófico que suene, eso va a caer. No porque este servidor haya tenido una revelación especial, sino porque ahí está contenido en la palabra del Señor. La secta entonces se une con lo que ya dije en la parte literal, es entonces el colapso de las relaciones de la triple alianza, llámese triple alianza, el dragón, la bestia, el falso profeta, y por último entonces la destrucción del mundo perdido, que es la séptima plaga. Es decir, cuando ya la persona que no aceptó a Cristo como Salvador, lastimosamente entonces la persona tendrá su recompensa. De esa manera entonces, amigos, de estas 7 plagas, quiero entonces enfatizarme en la sexta. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La sexta plaga. Entonces, en la sexta plaga, usted se va a ubicar ahí, por favor, en el versículo 12 de estas 7 plagas que ya hemos dicho, cómo va a ocurrir todo, tanto desde el punto de vista literal como espiritual. Usted va a ver allí el contenido de la sexta plaga. Vea usted lo que dice ahí. Dice la sexta plaga que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. De las 7 plagas, esta es la más, digamos, la más simbólica de todas, porque el simbolismo nos lleva al río Éufrates, y el río Éufrates entonces nos conecta con la Babilonia. La Babilonia antigua estaba rodeada por el río Éufrates, pero ya la Babilonia antigua ya no existe, hace muchísimos siglos que está en ruinas, ya no existe. De tal manera entonces que esto es una referencia a la Babilonia actual. Si se derrama entonces la plaga, es decir, la ira de Dios sobre esta Babilonia, que ha sido una Babilonia blasfema, que se ha enfrentado a Dios intentando ocupar el lugar de Dios, pero se seca para que esté el camino preparado a los reyes del oriente. ¿Qué quiere decir que se seca Babilonia? Quiere decir lo que un poco ya indicamos en los cuadros anteriores. Se seca es que esa alianza, esa superalianza que hay del nuevo orden mundial, del orden religioso mundial, de la unión religiosa, la unión económica, la unión tecnológica, la unión política, toda esa ligadura se va a deshacer.
¿Por qué? Porque cuando el mundo entero, la población mundial, comienza a ver una plaga literal, la primera plaga literal, la economía, la alimentación, la energía, el ambiente, que el planeta se está destruyendo y que estas personas, estos líderes unificados, prometieron prosperidad a la Tierra, prometieron que con este nuevo orden mundial las cosas se iban a arreglar, pero todo va de mal en peor. Entonces el mundo entero se va a volver contra ellos y van a decir, ustedes son los responsables de lo que está ocurriendo, de la crisis que está pasando. Y entonces ahí en ese sentido el río se seca. Pero amigos, aquí vamos a la siguiente lámina. Qué interesante esto. Por eso la Biblia es un libro bastante maravilloso, el mejor libro de la historia, la Biblia. Porque resulta que este capítulo 6, versículo 12, tiene relación con Daniel 5. ¿Qué pasó en Daniel 5? Yo les decía, cuando empezamos esta serie de seminarios, yo les decía que para este servidor no hay tal cosa como que una mitad del libro de Daniel histórica y la otra mitad profética. Para este humilde servidor, todo el libro de Daniel es profético, porque aún los hechos históricos que ocurrieron ahí, como por ejemplo cuando el rey Belsasar estaba celebrando el banquete, allí cuando apareció la mano misteriosa, allí hay una microprofecía. Y esta microprofecía ahora la vemos aquí ampliada en Apocalipsis 6:12, porque ¿qué ocurrió? Mientras Belsasar estaba ahí en ese banquete y apareció la mano, simultáneamente fuera de Babilonia estaba el general persa Ciro y estaba haciendo algo inédito. Estaba colocando barricadas en el río Éufrates, barricadas, y desvió el agua del río. Al desviar el agua del río, el lecho del río queda seco y los soldados persas entran por los túneles de la ciudad, debajo de o sea, por los túneles subterráneos, y en una acción militar inédita y extraordinaria y sorprendente, entonces llegaron allí de manera inesperada al interior de la ciudad, y así entonces entraron al palacio, matan al rey y entonces colocan al rey Darío como rey en esa ocasión. Entonces, eso que ocurrió allí, y que por cierto había sido profetizado por el profeta Isaías unos 180 años antes de que ocurrió, le presentó, mire, rey, Dios había profetizado a través de nuestro profeta Isaías 180 años antes de su aparición que usted por nombre iba a hacer esto. Cuando Ciro vio su propio nombre ahí en los rollos judíos, se quedó atónito, y eso pues atónito, y eso pues lo motivó a una acción posterior que en un momento lo vamos a decir. Y ahí con Babilonia, con Ciro, es lo que tenemos aquí en Apocalipsis 6:12. ¿Por qué? Porque el agua se seca, como la secó Ciro. Y así como Ciro venía desde el este y conquistó a Babilonia, este Ciro es símbolo de Jesucristo. Es símbolo de Jesucristo, y por eso dice ahí el final del versículo 12, para que el camino esté preparado a los reyes del Oriente. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta unión política a la segunda venida de Cristo, no la bienvenida de que toda la humanidad va a estar feliz de que Cristo venga, sino que se están dando las condiciones para que Cristo venga a la tierra a buscar a sus hijos. Así que eso fue lo que sucedió. Vamos a la siguiente lámina entonces. Belsasar, justamente, estaba en esa fiesta profana, lo que ya les he dicho. En la siguiente lámina después de esta, por favor. Y después de esa lámina, entonces tenemos también cómo los soldados llegan de forma sorpresiva, la siguiente después de esa, la siguiente, donde los soldados entonces llegan de manera sorpresiva, desviando el río y llegan al interior de la ciudad. ¿Sí? La siguiente lámina después de esta, donde dice desvío del río. Gracias, muchas gracias. Así entraron los persas allí. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? ¿Qué ocurrió? Bueno, que el rey Ciro, impresionado, siguiente lámina por favor, después de esta, impresionado por él ve su propio nombre allí en el profeta Isaías, impresionado, entonces eso lo motivó grandemente, más otros acontecimientos que ocurrieron, para que él entonces diera el decreto de libertad para los israelitas. Amigos, ese decreto existe, se llama el cilindro de Ciro, y ya yo lo había mostrado aquí en una entrega anterior. Entonces, de la misma manera como Ciro proclama la libertad de los israelitas para que salgan de Babilonia y vayan a su tierra, la tierra prometida, la tierra de Israel,
De esa misma manera, el Señor entonces llama a su pueblo. Siguiente lámina. Por eso entonces usted ve allí que en Apocalipsis 18:4 usted escucha el llamado de Dios que dice, salid de ella, pueblo mío. Y vean ustedes cómo todo encaja en la Biblia, todo encaja de manera perfecta. ¿Sí? Todo encaja. Es decir, este llamado Dios lo hace antes de la destrucción, porque la Biblia, Apocalipsis no está escrito en forma cronológica. Este llamado que hacen Apocalipsis 18:4 es antes de esta destrucción que vemos allí. Salid de ella, pueblo mío. Es decir, que Dios no quiere la muerte del pecador. Siguiente lámina. Dios llama a su pueblo porque su pueblo debe estar preparado para la segunda venida de Cristo, para que esté el camino preparado a los reyes del oriente. Siguiente lámina. Entonces, ¿qué ocurre, amigos? ¿Qué ocurre? Eso, cuando la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, quiero compartir con ustedes esta lámina, que para mí esta lámina es muy simple, pero es una de las láminas que en su simpleza, para mí, es una de las láminas más importantes, no solamente de este tema, en cualquier tema donde aparezca esta lámina. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando aquí, amigos, esto de Apocalipsis 18:4, se relaciona directamente, se empalma, se une con Daniel capítulo 11, versículo 44. Esto ya lo habíamos estudiado antes, pero este es el momento donde ambos versículos se encuentran. Aquí se encuentran cara a cara Daniel 11:44 con Apocalipsis 18:4. ¿Por qué? Porque en este momento de Daniel 11:44, en este momento es cuando el rey del norte, o sea, está el nuevo orden mundial completamente instalado. Pero entonces, si usted busca ahí Daniel 11:44, va a encontrar que dice, pero noticias del norte y del oriente lo atemorizarán. Pero ¿por qué se asusta si él es soberano en la tierra? No tiene competencia, no hay ningún poder que lo intimide. ¿Por qué entonces se asusta? Ah, porque está un remanente, hay un pueblo, hay un grupo de personas que está predicando, está evangelizando el mundo entero, denunciando los pecados de Babilonia, denunciando a los líderes mundiales, denunciando esa unión perversa, profana, vamos a decir, atrevida, que está tratando de hacerle guerra a Dios. Y como esta Babilonia está desenmascarado, o esta Babilonia está desenmascarada, entonces por eso se llena de miedo, y entonces por eso dice ahí que sale con gran ira para destruir a muchos. ¿Qué es esa gran ira para destruir a muchos? Bueno, no es otra cosa que la ley dominical y el pequeño tiempo de angustia donde van a morir los últimos mártires de este mundo. Pero esas noticias del Oriente, ¿qué son? ¿Qué son esas noticias del Oriente? Bueno, no se trata de ningún noticiero de la Tierra, no es ninguna cadena de noticias, no. El único noticiero que aparece en la Biblia es el noticiero de las buenas nuevas, ¿verdad? Porque ¿qué significa buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Qué son cómo se dice buenas noticias en griego? Se dice evangelium, ¿sí? Entonces, ahí lo que está diciendo la Biblia es que en ese momento, cuando haya un solo poder en la tierra, un poder consolidado, como el que estamos anticipando hoy, viene la última predicación del Evangelio que se llama el fuerte pregón. Todas las estaciones misioneras de la tierra, el mundo entero, desde los polo a polo, del polo norte al polo sur, desde el este al oeste, desde Canadá hasta Sudáfrica y desde la China hasta Chile, todo el mundo escuchará y entenderá que Cristo viene pronto, que el día de reposo es el día sábado, que los mandamientos están vigentes y toda una cantidad de mensajes bíblicos que todo ser humano tendrá que tomar una decisión. Pero ¿cómo el pueblo, cómo ese grupo de personas va a obtener ese poder? ¿Qué poder los va a impulsar? ¿Cuál va a ser el combustible que los va a impulsar a terminar esta tarea? Pues lo que la Biblia llama la lluvia tardía. ¿Qué es eso, lluvia tardía? Bueno, es el derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana fue cuando los apóstoles, cuando el día de Pentecostés, que se bautizaban miles en un solo día. Bueno, eso ahora en grande se va a repetir y va a ser la culminación de cómo Dios va a terminar la obra en este mundo. Eso, amigos, no está lejos. Quiero decirles que en la actualidad estamos en Daniel 11:42. Hoy estamos en Daniel 11:42. Y si ese versículo 44 es donde cae la lluvia tardía y el fuerte pregón, estamos apenas a 2 versículos de llegar ahí, a 2 versículos. Cuando usted ve en el versículo 43, si usted ve Daniel 11:43, ahí usted se va a dar cuenta cuando Babilonia, el rey del norte, por fin vence al rey del sur.
¿sí? Cuando esta unión de los poderes occidentales se une la Unión Europea con los Estados Unidos, la OTAN probablemente se vuelve más fuerte o crean otra entidad supranacional mucho más poderosa que la OTAN. Todo eso entonces va a absorber Japón, absorber la China, absorber Rusia, absorber BRICS, todo eso y se convierte en un solo macropoder. ¿Sí? Cuando usted ve entonces a los líderes de estos países rivales de Occidente, usted ve al presidente de China, al presidente de Camboya, a la India, todos esos presidentes y países que representan otras culturas no tradicionales, cuando digo no tradicionales me refiero a no cristianas, sepa usted que está a punto de caer la lluvia tardía. Así que lo que estamos diciendo aquí, amigos, es que ahora sí voy a hablar del noticiero mundial, de las noticias que usted ve por los canales internacionales de todos los días, le está indicando a usted claramente que el mundo se está precipitando al versículo 43. Así que mucha atención con esto, porque lo que ocurre en la tierra es un indicativo terrenal de lo que está a punto de ocurrir del cielo hacia la tierra. Entonces, de esta manera, amigos, llegamos al versículo, volvamos a Apocalipsis de nuevo, vamos a la siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina y volvemos a Apocalipsis. ¿Y qué pasa? Que no termina la sexta plaga, no termina ahí, porque ¿qué hace el diablo? El diablo hasta ahora, o por lo menos hasta ese versículo, él estaba utilizando los actores políticos como sus marionetas. Lo hace hoy y lo seguirá haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque une los actores políticos con los económicos, los tecnológicos, la economía, todos los sectores sensibles de la sociedad, el entretenimiento, todo lo une para hacer su proyecto, pero cuando la humanidad se da cuenta de que todo es una pantomima, que no sirve, que es una gran estatua con pie de barro que se derrumba y por eso se seca, cuando el diablo ve que ya esa herramienta no le sirve, entonces él saca el último gran recurso que le queda. Y ese último gran recurso usted lo puede ver desde el versículo 13. Es decir, es la última carta que él tenía bajo la manga, versículo 13, porque cuando ya la política o la unión política, religiosa, económica, tecnológica y todo lo demás que le queramos añadir ahí no sirve, entonces va y apela a lo sobrenatural. Vean ustedes lo que dice el versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, es decir, del diablo, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, se evoca una imagen parecida a la de Moisés. Acuérdense que cuando las plagas de Egipto, los magos de Egipto pudieron replicar plagas, ellos pudieron falsificar plagas, pero no porque ellos tenían poder, sino que el diablo tenía el poder para falsificarlas, pero ya llegó un momento que el diablo no pudo hacer más. Cuando los magos le dijeron a Faraón, mire, dedo de Dios es este, no podemos más, aquí hay algo más poderoso que nosotros. Bueno, aquí el diablo intenta, ¿verdad? Porque saca espíritus allí, o sea, del dragón, o sea, la parte del ocultismo, todo lo que es ocultismo, nueva era, todo eso de forma mucho más moderna, con otra nomenclatura, otros nombres modernos, de la boca de la bestia, que son entonces los milagros católicos, y la boca del falso profeta, que son los falsos milagros protestantes. En todos estos sitios, recuerden todos los milagros de las diferentes vírgenes en el mundo, los diferentes milagros, falsos milagros de las iglesias protestantes en el mundo, y también los hechos de lo que es brujería, lo que es espiritismo, lo que es la nueva era, lo que es todo este tipo de corrientes. Todo eso se va a unir para hacer un mix allí mortífero. Y vean ustedes la explicación que dice el versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen señales, es decir, milagros, y van a los reyes de la tierra, ¿verdad? Para seducir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa batalla, aquel gran día de Dios Todopoderoso? ¿Cuál es esa batalla? Lo que está en el versículo 16. ¿Sí? El 14 y el 16 están juntos. ¿Cuál es esa batalla? Y si los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, siguiente lámina, por favor. ¿Qué es esto de Armagedón? La palabra Armagedón quiere decir la montaña de Megido, ¿no? O también para hacer referencia al valle de Megido. Si nosotros buscamos en la Biblia, ese valle de Megido, si lo buscamos en los diferentes relatos de los reyes en el Antiguo Testamento, siguiente lámina por favor, el valle de Megido es un lugar que para contener a los ejércitos del mundo, de todos los reyes de la tierra, no alcanza. Pero usted ve esa llanura que está ahí no alcanza consolidados, todos los ejércitos de Corea del Norte, de Rusia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, no caben ahí. Por lo tanto, esto es algo figurado. ¿Qué es eso de la montaña de Megido? Bueno, usted va al libro de Joel, por ejemplo, va al libro de Joel
Y vas a encontrar en el Antiguo Testamento, el libro de Joel, que versículo, por ejemplo, versículo 2, versículo 10, y en otras Biblias aparece versículo 14, hablan que el valle de Josafat, que es este mismo valle de Megiddo, el mismo valle, que el valle de Megiddo, el valle de Josafat, se le llama el valle de la decisión. Dios dice que las cosas las va a resolver en el valle de la decisión. Por lo tanto, ¿qué significa Armagedón? ¿Qué es eso, Armagedón? Armagedón no es la Tercera Guerra Mundial, eso no es Armagedón. No es el Capitán América con Hulk y con los superhéroes de Marvel contra Thanos y los otros. Eso no es así. No va a haber eso. No va a haber eso. Que por cierto, esa escena de los Vengadores representa esto que estamos diciendo aquí, solamente que desde el punto de vista de cómo lo ve el enemigo de las armas y llevado a las pantallas a través de estas herramientas que estamos mencionando aquí. Entonces, si es el valle de la decisión, entonces, lo que estamos hablando aquí, ¿dónde se toman las decisiones? ¿Dónde se toman las decisiones, amigos? Las decisiones cada ser humano las toma en la mente. Por eso entonces vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina entonces estamos diciendo que el campo de batalla de Armagedón, de Apocalipsis 16, de la sexta plaga, hermano querido, amigo que nos acompañen esta noche, es tu mente, tu propia mente. ¿Por qué? Porque el conflicto, el gran conflicto se libra en la mente entre el bien y el mal. Todos los días el ser humano está en una constante toma de decisiones. Nuestro estilo de vida, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, todo gira en torno a la toma de decisiones. ¿Y qué ha estado intentando Dios desde que le dijo a Adán, desde que comenzó? Para mí el plan de salvación comenzó de forma real cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios va en busca de Adán. En vez de Adán buscar a Dios, Dios busca a Adán, porque Dios sabía que Adán mismo él mismo no se podía ayudar, no tenía las herramientas para poder ayudarse. Por eso Dios va en busca, porque Dios ama al ser humano. Es pecador, es malvado, es maligno, pero Dios va a él. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede hacer nada para curar su condición. Desde el principio Dios ha querido influir en la mente del ser humano para que el ser humano se vuelva a Dios, deje sus malos caminos y se entregue al Señor. Y por otro lado, el enemigo también ha estado influyendo en la mente humana para que el ser humano se aleje de Dios. Así que este acto final de la historia, cuando los poderes políticos y todos estos poderes consolidados, y ahora sumados a esta acción sobrenatural, tratan de influir en la mente, lo que ahí se materializa el propio conflicto entre el bien y el mal. Por lo tanto, mi amigo que me estás escuchando, tu mente aquí adentro, esa batalla aquí es Armagedón. Y en el futuro, cada mente humana es Armagedón. Entonces, aquí viene entonces algo que es muy importante que lo veamos a continuación, por favor. Es probable que esta sea la única vez que usted vea esto. Siguiente lámina, por favor. Es probable que es la única vez en su vida que usted vea esto. Yo le voy a pedir a usted, si usted le parece que lo que está escuchando aquí tiene alguna luz y le hace sentido, usted va a copiar ese nombre que está ahí, usted lo va a investigar por su propia cuenta. Investíguelo por su propia cuenta, investigue sobre esto, no se quede con lo que yo le estoy diciendo aquí, cuestione, pregunte, averigüe, a ver si esto es cierto. Esta teoría que vemos aquí, la teoría del rayo azul, Blue Beam, algo que fue denunciado en los años 80 y que se trataba de un plan internacional para poder someter a la humanidad. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina están los 4 elementos principales. Usted puede hacerle allí, usted puede abrir allí con su dedo, allí ampliar en su pantalla los componentes. Tiene 4 componentes, la estrategia de rayo azul. El primer componente es la arqueología, el segundo, de alguna forma, la tecnología, vamos a decir, lumínica. En tercer lugar, la telepatía, que vamos a hablar un poquito de eso, no es lo que parece. Y en cuarto lugar, las manifestaciones extraterrestres. Entonces, ¿en qué consiste la primera? Desmontar todos los hallazgos arqueológicos que se han hecho hasta la fecha que apuntan a la autenticidad de la Biblia. Cambiar la narrativa de la arqueología bíblica, o sea, que el mundo no tenga ninguna evidencia desde el punto de vista académico, ni de la geología, ni la arqueología, ni ninguna ciencia que apunte a la veracidad de las escrituras. El segundo es utilizar las tecnologías visuales, audiovisuales, para condicionar la mente humana. La tercera, que ahí dice telepatía, pero es la idea que se le quiere hacer creer a los seres humanos, y es utilizar ondas de baja frecuencia para influir en la mente humana y que las personas pueden escuchar voces a través de ondas que no se pueden
que de tan baja frecuencia que el oído humano, el oído así audible, aquí afuera no lo escucha, pero lo escucha dentro en la mente. Bueno, eso allí. Y en cuarto lugar, las manifestaciones extraterrestres se refieren al fenómeno ovni, ¿sí? Vamos entonces a la siguiente lámina. En la siguiente lámina entonces encontramos en esa foto, pues solamente coloqué una porque realmente serían muchísimas, pero coloqué esa foto porque esa foto es donde en el año 1947 se hizo el hallazgo más importante desde el punto de vista de la arqueología bíblica, que fue el hallazgo de los rollos del Qumran, ahí cerquita del Mar Negro, y que el hallazgo de esos rollos, que entre fragmentos y rollos completos eran más de 900 ejemplares, y que hasta ahora ha sido el hallazgo que fortalece, que respalda de manera más abrumadora el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Porque los rollos que se encontraron, que eran del siglo I después de Cristo, eran pues prácticamente idénticos a la Biblia que nosotros tenemos hoy. Así que contra eso no hay ningún argumento que decir sobre la autenticidad de la Biblia. Pero si vamos entonces a las demás láminas, aquí entonces vamos a presentarle esto. Vamos a ver a continuación. A continuación, la siguiente lámina, entonces tenemos algunos fenómenos visuales que han estado pasando mucho antes de el tema de la inteligencia artificial. Hoy día tenemos inteligencia artificial, pero desde hace bastante tiempo se ha venido trabajando con juegos de luces, rayos láser y diferentes cosas para crear imágenes, vean ustedes, de un Cristo Redentor o de diferentes figuras. Eso que ustedes ven ahí, como muy bien lo apuntamos, sucedió en Argentina. Y en la siguiente lámina pueden ver otros experimentos más que se han hecho en otras partes del mundo, tratando de reproducir a Cristo viniendo de las nubes de los cielos con un caballo, o la Virgen María con Jesucristo en los brazos. Siguiente lámina, por favor. Ahí podemos ver eso. Y bueno, esto es solamente nada más utilizando diferentes tecnologías láser. Todavía no estoy mencionando el tema de la inteligencia artificial, que lo voy a dejar para el siguiente instante. Después de esta lámina y hablando del fenómeno ovni, vamos a la siguiente lámina después de esta. Ustedes saben que el fenómeno ovni ya son muchísimos los testimonios que hay desde fines de la Segunda Guerra Mundial, de 1947 hasta hoy, de que las personas han visto diferentes objetos voladores no identificados con diferentes formas, metálicos, redondos, en fin, tantas cosas que se han visto. Pero la corona de esto es la siguiente lámina que usted va a ver a continuación. Esto que les voy a mostrar aquí, esta fotografía, es lo que ha estado ocurriendo desde el año 2023 hasta hoy. ¿Qué ha estado ocurriendo desde el año 2023 hasta hoy? Que personalidades muy respetables, vigentes y veteranos, exfuncionarios del Pentágono, aseguran, no una persona, varios funcionarios aseguran que en cierta región del espacio cercana a la Tierra ya no han visto una, sino que varias naves, atención, naves nodrizas, nodrizas de extraterrestres, tipo día, el que vio la película Día de Independencia, algo así. O sea, ya no es una película, no es una persona, un productor que se le ocurrió llevarlo al cine, no, son personas físicas reales, militares, miembros del Pentágono de los Estados Unidos, que ellos aseguran que están esas naves nodrizas ahí estacionadas vigilando la Tierra, todavía no como una conducta agresiva. Miren ustedes lo que estamos hablando. Por eso entonces, el siglo pasado, o sea, todo es una maquinación. Desde los años 30, más o menos hace un poquito más de 100 años, comenzaron las primeras revistas, las primeras ediciones de Superman, y de ahí se fueron apareciendo otros personajes como Iron Man, como Capitán América, todas esas. Algunas personas piensan que los héroes de Marvel son de ahora, de los 2000. No, eso viene de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con los diferentes experimentos que se hacían, tanto en Alemania, la Alemania de Hitler, como en los Estados Unidos para crear el super soldado. Eso es algo que es real, algo que es cierto. O sea, gran parte de los experimentos que se hacían en la Segunda Guerra Mundial con estos doctores y médicos y científicos siniestros del nazismo, en parte era crear eso. Cuando los Estados Unidos y Rusia y los aliados llegan a Alemania, ellos privilegiaron a esos científicos, no los culparon como criminales de guerra, como los otros que dieron cuenta en el juicio de Nuremberg, se los llevan tanto a Rusia como a Estados Unidos, y de ahí viene entonces la carrera espacial y todo el desarrollo científico de estas potencias. Entonces, de aquellos tiempos son los héroes de Marvel, que ya aparecían en fascículos, y después vino toda la cascada de películas, y el extraterrestre, Día de la Independencia, Marvel y toda la constelación de películas, porque todo eso lo que busca es crear un imaginario en la población
de que realmente el fenómeno ovni es cierto, que son extraterrestres, que es depredador, que es alien, que es el otro, y eso no es cierto. Eso no es cierto porque los demás planetas del universo que están habitados son planetas donde no hay pecado, no hay seres caídos, no hay maldad, eso no existe. De tal manera que todo esto, por una parte es el diablo utilizando estas ilusiones para confundir a los seres humanos y por otro es todo el uso de la tecnología para que entonces ambas fuerzas se unen para crear una ilusión del ser humano que vienen fuerzas extraterrestres para saquear la Tierra. ¿Sí? Entonces, muy importante, amigo, ojo con la inteligencia artificial porque ya se han producido estafas, robos, extorsiones, todo clonan la voz de una persona, usted escucha a la persona que le está hablando y usted asegura que es su familiar que lo está llamando y no, eso es una inteligencia artificial que secuestra la voz de la persona para entonces sacarle dinero a la gente. Si eso lo hacen con la voz, imagínense ustedes todas las aplicaciones que hay hoy día, que ya usted solamente introduce el prompt ahí en la inteligencia artificial y ya le crea el video, le crea la foto, le crea todo. Y pues estamos en una época bastante sensible en ese particular. Siguiente lámina, por favor. Entonces, esto da pie también, todo esto está íntimamente ligado con el engaño, el rapto secreto. Recuerden que hace unos añitos, había otra producción que se llamaba Los Dejados Atrás. Vean ustedes la cantidad de dinero que se gastó para producir, no una, sino dos películas sobre este tema. Los Dejados Atrás se refiere al rapto secreto. La Biblia no habla de un rapto. La Biblia no dice que seremos raptados, dice serán arrebatados. Los ángeles van a tomar a las personas, porque los seres humanos no pueden volar, los ángeles toman a las personas y los llevan a la presencia de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Y eso de que uno será tomado y otro será dejado, no tampoco significa que la persona va a desaparecer misteriosamente. No. Ahí lo que la Biblia está diciendo es cuál va a ser el resultado de la decisión de cada uno. Cada persona decide sí, querer vivir con Cristo en el cielo o quedarse en la tierra por sus propias decisiones, pero en ninguna manera eso quiere hablar de un rapto. Y eso también se une con la siguiente lámina, por favor, la cienciología. Siguiente lámina. Ustedes conocen a ese actor muy famoso, Tom Cruise, que hace 2 días recibió un Oscar honorífico por sus 45 años de trayectoria en la industria. Y esta persona es el principal líder mundial de la cienciología, que no es otra cosa que ellos aseguran que vienen extraterrestres a la Tierra a salvarnos y que algunas de esas imágenes se parecen a lo que dice la Biblia, capítulo 19 de Jesucristo. Vean usted cómo todo encaja, todo forma parte de una sola trama, un solo engranaje. Si usted piensa que lo que estoy diciendo no es cierto, yo le invito, como ya se lo he dicho a otras personas, si usted, por ejemplo, vive en el país de Venezuela, usted puede ir ahí al Sambil, en el costado derecho del Sambil hay una callecita y en la callecita Estado Leal, ahí en ese lugar usted va a encontrar una tienda de cienciología. Usted entre ahí y compruebe con sus propios ojos lo que yo le estoy diciendo. Todo esto aquí apunta, todo esto apunta, siguiente lámina, nada más y nada menos a la falsificación de la segunda venida de Cristo. Todo este conglomerado de esta estrategia maestra del proyecto Rayo Azul, la incidencia de la inteligencia artificial y otras tecnologías más que se inventen en el camino o que se motoricen más en el camino, todo eso lo que persigue es falsificar la segunda venida de Cristo. Satanás se aparece diciendo que es Cristo, bendice el día domingo, que es el nuevo día de reposo, un poco para que las multitudes queden confundidas. Y esto dice la sierva del Señor, Elena de White, en El Conflicto de los Siglos, página 660, ella dice que este evento es casi irresistible. Por eso entonces tenemos la siguiente lámina, donde el Señor Jesucristo, previendo esto, ve ahí, dice, no le creáis. Así que si les dicen, mire, está aquí, está allá, está en tal sitio, no le creáis. ¿Por qué? Bueno, porque Apocalipsis 1.7 dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales. Lo que estamos diciendo aquí de Apocalipsis 16, versículo 14, harán señales y prodigios y engañarán a muchos, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero entonces eso al que es escogido en verdad no le va a afectar porque para eso está el versículo 15. ¿Verdad? Usted pensaba que yo me había saltado el versículo 15, no me lo he saltado, lo dejé para el final. Siguiente lámina, por favor. Vea usted cómo dice el versículo 15. El versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, es decir, de forma inesperada.
Bienaventurada o bendita, privilegiada, feliz la persona que vela. ¿Qué significa que vela? Que está pendiente, que está atenta a las señales de los tiempos, que esa persona por la lectura de la Biblia y por la lectura de la pluma inspirada y por la inteligencia que Dios le ha dado, esa persona usted se convierte en un experto en geopolítica mundial. Cuando usted vea, por ejemplo, usted vea, mira, que en Nigeria pasó esto, que en México pasó tal cosa, que en Suecia pasó aquello, que en Estonia, en Laos, en Australia, en Chile. Usted ve lo que ocurre en ese país y por este entendimiento de la profecía, lo que usted lee, la comparación con las señales, mira, esto encaja en este rompecabezas, esta pieza encaja aquí, esta pieza encaja allá. Usted se vuelve un experto en economía, usted se convierte en un experto en ciencias políticas. ¿Por qué? Porque el Señor se adelanta a la historia y le brinda un conocimiento que nadie más tiene en esta tierra y que ninguna universidad, ningún doctorado, ninguna honoris causa, nada le va a dar el conocimiento que el Señor le da a través de su pluma inspirada, de la profecía y de toda la revelación de la Biblia. Entonces, bienaventurado el que vela, pero ese velar no es solamente los acontecimientos mundiales, sino el que vela de lo que está ocurriendo en el cielo, el sellamiento, el juicio investigador, pero el que vela hacia adentro también. Por eso dice el que guarda su ropa, vela hacia adentro, se estudia, se investiga, se da cuenta de sus áreas que necesitan ser iluminadas por la santidad de Dios. Y entonces esa persona llega a la conclusión y dice, no puedo seguir igual, voy a tomar la decisión plena de servir al Señor, pase lo que pase. Por eso guarda su ropa, quiere decir que deja que el manto de Cristo lo cubra, la justicia de Cristo, blanca, los méritos de Cristo lo cubren. Esa persona es justificado por la fe, es santificado por la operación continua del Espíritu Santo, y esa persona entonces no andarán desnuda, ni mucho menos verán su vergüenza, porque es una persona que se ha colocado en las manos del Señor. Por eso entonces, última lámina, el llamado en esta noche es para que te entregues a Cristo en plenitud. Siguiente, última lámina, para que te entregues a Cristo en plenitud y el Señor entonces te pueda transformar. El Señor te llama hoy. El Señor te llama hoy para poder influir en tu mente, en las capas neurales, allí, para que el Señor influya en el hipocampo, en la amígdala, en el cuerpo tegmental ventral, ahí, que es la parte ahí central del cerebro, donde es la parte emocional del ser humano. Antes decíamos que el ser humano era 90% emoción, 10% razón, ¿no? Las últimas investigaciones de las personas que estudian la mente han llegado a la conclusión que el ser humano es 100% emocional y aún aquellas decisiones que nos parecen 100% lógicas realmente son emocionales. Pero para eso tenemos al Señor, que Él regula nuestras emociones. Y por eso dice ahí, Romanos 8.1 dice, de modo pues que no hay ninguna condenación, ninguna, cero, nula, para la persona que está en Cristo Jesús. Esos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De tal manera, amigos, que Dios no solamente quiere que tú seas un experto en asuntos de la tierra, Dios quiere eso. Dios quiere eso, que tú seas un experto en todo el conocimiento que el Señor te da, en todas las áreas, incluyendo esta geología. Tú puedes ser experto leyendo la pluma inspirada y lo que dice la Biblia. Pero la mayor experticia que Dios quiere y que está en Jeremías capítulo 9 y está en Filipenses capítulo 3, dice, el que quiera ser sabio y quiera enorgullecerse, sea sabio en esto, en conocerme y en entenderme. Y Pablo dice en el capítulo 3 de Filipenses, dice que lo que más él aspira es la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, una maestría, un doctorado en conocer a Cristo de manera experimental, así, cara a cara. Y tanto decía Pablo, hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Increíble. O sea, algo así como que él quería que Cristo se metiera dentro de él, conocerlo por completo y vivir lo que Cristo vivió en la carne. Bueno, el Señor quiere que nosotros lo amemos, lo elijamos a Él de esa manera. Este es el llamado en esta noche. Quiero pedirle al Señor que me ayude a aceptar ese llamado y ser la persona que Él quiere que yo sea, y también invito a todos a que hagan ese mismo tipo de decisión. Dios les bendiga y vámonos a la conclusión del programa. No sin antes decirle que ya nos estamos aproximando al final, nos quedan unas 3 o 4 secciones y yo les invito a que vayan leyendo los materiales, vayan motorizando su preparación para que al final de este ciclo cada uno de ustedes pueda recibir entonces su certificado y lo que usted se merece por haber completado este estudio. Dios le bendiga.
Gracias, pastor. Igual, si hay alguna pregunta del tema, algo que alguien quiera saber o que no haya quedado completamente claro, es un momento que lo podemos también exponer en este momento, ya sea que lo puedan mandar por el chat o abrimos la cámara y lo hacen en este momento. Si no hay alguna pregunta pendiente, entonces despediríamos el programa en este momento. Muy bien, entonces les agradezco mucho por el espacio, por la posibilidad de haber estado acá y nos vemos de hoy en 8 con el siguiente tema de Apocalipsis. Muchísimas gracias y muy buenas noches.